Hola amigos, hoy es 11 de septiembre de 2020. Un sentido homenaje a las víctimas, los 2.977 fallecidos por los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos y a sus familias. Un sentido homenaje y mis condolencias a las familias de los 5 adolescentes exactamente hace un mes asesinados aquí en Llano Verde. Un sentido homenaje y también a las familias de los jóvenes que fallecieron vilmente también masacrados en Samaniego y a tantos que han fallecido. Y ahora al estudiante de Derecho Javier Ordóñez para el 9 de septiembre, en el que vilmente fue asesinado por 2 policiales y en los que están involucrados otros tantos. Pues bien, vamos a reflexionar en el día de hoy. Voy a mirar este tema desde el punto de vista jurídico y también político. Me disculpan, el día de ayer alcancé a sacar un video y me excuso porque pues, realmente había dicho allí que no era competencia de la justicia ordinaria y al día de ayer, pues pasado el mediodía, cuando el fiscal general, el doctor Barbosa, pues había anunciado que asumió la investigación por unas conductas que no son considerados como actos propios del servicio, y ya en la noche pues se conocieron otras evidencias que demuestran entonces que efectivamente esto no puede ser considerado sino como un delito de lesa de violación de derechos humanos de inusitada gravedad y por lo tanto no son considerados como actos propios del servicio. También pues entonces tengo que hacer aquí referencia pues no solamente a los hechos específicamente cometidos por parte de estos 2 policiales y los otros también en el CAI que tuvieron su participación frente a los lamentables, la gravedad de las lesiones que recibieron, más de 9 fracturas por parte de Javier Ordóñez y que le produjo pues el deceso. Y ahora entonces, posteriormente a ello, lo que se ha presentado como un repudio social a la institución policial por estos hechos cometidos por algunos de sus miembros. Quiero advertir aquí, pues obviamente que la institución, todas las instituciones son buenas, los hombres son los que algunas veces se desvían de esos propósitos, de esa misión que como tal están y para la cual han sido puestos allí, servidores públicos. Finalmente entonces haré unas precisiones allí y unas conclusiones y por qué no advertir unas propuestas frente a la justicia penal militar. Lo digo pues porque soy abogado, especialista en derecho penal y además de ello hice estudios en criminología aquí en la Universidad de Santiago de Cali. Además, conocedor de la situación al interior de la institución policial donde estuve 20 años como funcionario de la justicia penal militar, haciendo todo el recorrido desde el secretario, después juez de instrucción, luego fiscal penal militar, acá en varias partes en Colombia en la policía. Una institución que de antemano digo que es una institución en la que yo la defiendo precisamente porque fui parte de ella como civil, adscrito a la justicia penal militar, y conozco y sé que hay hombres de muchos valores, pero que también hay hombres que se equivocan y precisamente esa era mi misión cuando fui juez de instrucción penal militar aquí en Cali, ya habiéndome retirado pues a más de una década, pero que todavía me duele que se presenten situaciones como la que se sucedió con este estudiante de Derecho, nada más pues porque era un casi colega, Javier Ordóñez, que no debió pues morir de esa manera inhumana. Entonces, miremoslo desde varios puntos de vista. Es decir, acá he venido hablando del tema de la teoría de la imputación objetiva, pues vuelve otra vez a cobrar importancia y más aún porque les había advertido a ustedes, mis queridos colegas, y pues en este canal que
lo ven también no solamente abogados, sino mucha gente, y sé que pues tengo que pues hablar en unos términos que me hagan entender, y por ende, porque en días pasados pues subí y volví otra vez a subirlo nuevamente porque lo había retirado del tema de la masacre de acá de Llano Verde, porque pues hubo bastantes críticas, pero uno entiende que en esto, mire, la hipótesis que planteé allí pues efectivamente se dio, porque la primera hipótesis que planteé era que pudo haber sido un ajusticiamiento, en este caso lo que sucedió a manos de ya unas personas que han sido capturadas y que tienen que responder por ese delito de homicidio agravado en concurso con el porte ilegal de armas. Unas personas que pues ya se evidenció, y además de ello, aquí hay que advertir algo, porque es que estos canales como YouTube, Instagram, TikTok, el Facebook, pues es lo que ha generado ahora la situación del repudio social, pero que lamentablemente pues se ha desbocado y se ha salido de las manos al punto que se han presentado azonadas y vandalismos. Yo, este documental que estoy haciendo aquí, pues es más que así lo voy a titular, un documental, pero además de un estudio jurídico de lo que se pudo presentar acá, de la competencia de la justicia penal militar, cuándo es competencia de la justicia ordinaria, la conducta policial, cuando en este caso pues empleando ese taser que de manera arbitraria pues se desbocó y fue lo que se presentó de manera desmedida, pero que obviamente eso es una tortura para ir empezando a calificar y llamarlo como tal. Además de eso, pues obviamente hay un homicidio doloso que no podemos calificar ni siquiera, pues si fuera un asunto que fuera del resorte de la justicia penal militar, habría que empezar por decir que era un abuso de autoridad y un homicidio culposo, pero no es la situación. Aquí realmente lo que se presentó de entrada y lo que pudimos ver en esos videos, y pues huelga hacer la precisión que les estaba tratando de dar, que afortunadamente ahora en estos canales, con estos dispositivos de celulares, pues se tiene de primera mano, es el testigo silente, algo que lo conocemos muy bien, y por eso hay cámaras en toda parte, porque eso da una situación de flagrancia de delito frente a lo que está sucediendo allí. Y eso fue lo que, por fortuna, el compañero de Javier Ordóñez pudo grabar inmediatamente y subirlo a las redes sociales. Para pues uno decir, ese es el testigo inmediato, y ahí lo tiene latente y lo pudimos observar, obviamente abusiva y extralimitado en todas sus funciones, y que no es un acto propio ya del servicio, porque se desborda, y lo vamos a ver ahora con dos sentencias de la Corte Constitucional, la C578, C358 del año 1997 del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, y la sentencia de unificación 1184 del 2001 del magistrado ponente Eduardo Montealegre Linet. El primero se refiere pues al tema de cuándo se considera competencia de la justicia penal militar, y el otro de la comisión por omisión en este caso de las fuerzas militares, porque allí se trató el tema del caso de Mapiripán, del general Humberto Uzcategui y del coronel Orozco. Pues bien, entonces, teniendo las fuentes ya más precisas, porque acabo de escuchar ahorita en Blue Radio, en este momento pues me falta un cuarto para las 9 de la mañana, yo venía escuchando Blue Radio, y allí el doctor Muñoz, creo que se llama, hace una declaración de que fue efectivamente amigo de Javier Ordóñez, y precisa algunas situaciones de cómo se dio ese abuso, no abuso, es cómo se dio en la extralimitación de funciones, que ahora lo califica como un delito no propio del servicio. Además de ello, también estaba escuchando, pues porque también hay que examinar lo posterior a ello. Una cosa es la conducta por acción de los dos policiales que vimos ahí en el video, cuando utiliza el taser, y que repetidamente el Javier Ordóñez decía que insistía que ya no era necesario.
ya una tortura como tal, porque es un daño físico y corporal a la persona, y que devino después, entonces cuando se llevó al CAI, allá se acaba de terminar de seguramente golpearlo al interior del CAI, y allí es donde viene la responsabilidad también de los policiales por una comisión por omisión o por omisión impropia. Ellos también son responsables del delito de homicidio agravado. Y vamos aquí, les recuerdo a ustedes, hay un radicado también que es bueno decirlo, el 46604 del 12 de octubre del 2016 de Gustavo Enrique Malo Fernández, un caso de un policía también que salió judicializado allí por un homicidio, con esta teoría de la imputación objetiva se analizó pues el caso, y el policial entonces salió juzgado por alguien que se llevó al cuartel de la institución policial, y allí parece que este joven se ahorcó. Y se determinó entonces que, si bien es cierto, tenía posición de garante, pero el resultado final no se le podía imputar, porque a quienes se les debió haber aquí trasladado la responsabilidad fueron a los policiales que estaban de control de retenidos o quienes tenían la vigilancia de esa persona. Pues bien, va esa precisión para ir enfocándonos en varios asuntos aquí. Pues, primero que todo, la conducta policial pues puede estar, es de la competencia de la justicia penal militar. ¿Por qué razón? Revisando entonces el tema de la sentencia C358 del año 97, pues permítanme aquí tres aspectos importantes. Y el primero es que para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar, recordemos que la justicia ordinaria por sí es la justicia que debe conocer inmediatamente, pero que hay una justicia penal militar también de manera excepcional, y así lo consagra la Constitución Política cuando dice pues que en los artículos 216, que habla de que las Fuerzas Armadas la integran ¿quién? La Fuerza Militar y la Policía Nacional. Y el artículo 218 dice que la Policía Nacional es un cuerpo civil armado, el cual pues la función es obviamente velar por la convivencia pacífica de la ciudadanía, una convivencia ciudadana, una convivencia pacífica, la tranquilidad. Y también el artículo 221 establece el fuero penal militar. Entonces los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas públicas en servicio activo y en relación con el servicio son de competencia, los conocerán las Cortes Marciales. Es decir, de una manera excepcional entrará a conocer la justicia penal militar, porque ese es su juez natural. Y para ello entonces, en esta sentencia de la Corte Constitucional que les he citado, dice que para que un delito sea competencia de la justicia penal militar debe existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio. Esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder cuando en el marco de una actividad ligada directamente con la función propia del cuerpo armado, pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y abstracto. Se resume entonces que esto lo que significa es que el exceso o la extralimitación debe tener lugar durante la realización de la tarea, que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos por la fuerza pública, en este caso pues por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Segundo, dice que el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los delitos llamados de lesa humanidad. Y aquí entonces viene lo de las torturas, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. En estas circunstancias el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales por la fuerza pública. Y tercero, que la relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obren dentro del proceso, puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria. Ella será competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural
al juez natural general debe aplicarse. Ello significa que en las situaciones en las que es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión deberá recaer en favor de la jurisdicción ordinaria, cuando no es clara. La razón de ello cuando no se pudo demostrar plenamente que se configuraba la excepción. Ya de contera, entonces, miren ustedes que la acción de los dos policiales que en este caso, abusando de ese taser, lo que hacen es cometer un atropello contra Javier Ordóñez, lo vimos allí claramente. Eso no es un acto propio del servicio, porque obviamente que su función como tal de la Policía Nacional se desbordó, se desfasó, a inicio se dirige pero se enfoca a un cometido diferente que pues en este caso ya es un homicidio premeditado. Por eso escuché la declaración que dio un doctor Muñoz allí, amigo de Javier Ordóñez, que conoció de primera mano lo que se presentó y que se estaban diciendo en las redes sociales que era que había una riña y que la policía había ido a conocer. No, según lo que dice este testigo, es que la policía era detrás de Javier Ordóñez, no se sabe si era que pues, ya lo conocían. El que habían ido a comprar licor y que ya se dirigía a su unidad residencial donde fue abordado y que se dio ese comportamiento policial, pues no se refleja frente a la misión constitucional para la cual está, que es la tranquilidad de la ciudadanía. Por la Policía Nacional está en esa finalidad. Entonces, eso pues, de primera mano ya nos da a entender que esas acciones allí realmente su conducta es reprochable frente a esos actos que cometen de atropello contra Javier Ordóñez y que después entonces, ya que una vez está reducido, golpeado perdón, en este caso maltratado físicamente con ese taser en exceso, ya desbordando y con una intención dolosa, pues obviamente que tendrán que responder por la consecuencia de ello, que es el homicidio. Entonces es un homicidio, si no estamos en un homicidio directo, hay un homicidio de carácter de dolo eventual, porque él asume que tiene la posición de garante de la policía y la policía no está para obviamente cometer atropellos contra la comunidad, por el contrario. Mire que yo no es que quiera ahora sacar la cara por la policía, pues obviamente que habrán situaciones en que la policía responde frente a situaciones en las que tienen que hacer el empleo pues necesariamente de las armas de dotación o de algunos otros elementos que se le dan para el servicio, porque pues lo conocí de primera mano cuando era juez de instrucción penal militar y había que tener una precisión frente a esa misión constitucional para la cual está establecida la Policía Nacional y frente a hechos donde ya se salen de ese marco constitucional pero para cometer atropello, porque por ejemplo, si van a torturar, pues eso es un delito que no está dentro de una misión constitucional. Si van a desaparecer forzadamente a una persona, eso no está es un delito de lesa humanidad. Una ejecución extrajudicial, como llamamos, pues tampoco, por supuesto, eso. Realmente es una situación allí que se sale de la misión constitucional y por eso entonces la sentencia C-358 del año 97 del doctor Eduardo Cifuentes pues precisa y tenemos claridad de ella. Después entonces viene la sentencia de unificación 1184 del 2001 para el caso del Mapiripán, la masacre ocurrida en 1994, de las que estamos pendientes para entrar a revisar el tema de las masacres en Colombia, el tema de cadena de mando, todo este tema de autoría, de coautoría. En ese caso, pues miren ustedes que ahora se tuvo en cuenta para pues, la comisión por omisión y el magistrado en ese entonces de la Corte Constitucional lo era Eduardo Montealegre, quien ahora pues ha hecho, ya le conocemos la situación de denuncia frente a las masacres del Aro y de la Granja y de la situación que se viene por esos hechos ocurridos cuando era Álvaro Uribe gobernador de Antioquia. Pero entonces el punto aquí es que la conducta de los policiales que estaban en el CAI deben responder por comisión por omisión, porque
teniendo el deber jurídico de evitar un resultado, no hacer nada para ello, para que no se dé, equivale a producirlo. Y entonces viene todo este tema que ya ampliamente he abordado aquí en varios casos anteriores sobre la teoría de la imputación objetiva. Entonces se debe tener en cuenta que la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la concreción de ese riesgo en el resultado es un criterio normativo que ahora se aplica, pero para entender con más claridad situaciones en donde se da ese nexo de causalidad, y como el artículo 9 dice que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, entonces se deben abordar estos temas normativos de la teoría de la imputación objetiva, y les hablaba de Günther Jacobs en ese funcionalismo sistémico, y que entonces se hace referencia a esto de los criterios que para cuándo se debe determinar entonces que se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Entonces las acciones a propio riesgo, el riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso. Y si ese resultado se tiene nexo con esta acción de riesgosa que se ha creado, pues otros criterios del fin de protección de la norma, la elevación del riesgo, la autopuesta en peligro, bueno, etcétera. Esos temas que ya pues los miramos con esos 9 o 7, 8 casos que les cité aquí ampliamente, y que ahora vuelvo y le insisto para este caso del policial, porque les dije a ustedes pues el radicado 46604 del 2016 del doctor Gustavo Malo, ese es muy traído aquí para esta situación que se ha presentado ahora con estos otros policiales. Entonces, si estamos hablando de estos dos policiales que inicialmente capturan o reducen a este señor Javier Ordóñez y después lo llevan al CAI de la policía, los policiales de allá también deben responder por una conducta de comisión por omisión. Sí, y además de ello, pues hubo agentes ahí seguramente que también maltrataron con acción a esta persona, porque de lo contrario no se estaría diciendo que tiene 9 fracturas cuando llegó al hospital, según es lo que acaba de declarar acá en Blue Radio el doctor Muñoz. Entonces eso, hasta allí tenemos ya claramente entonces que la competencia es de la justicia ordinaria, no de la justicia penal militar. De pronto pues yo ayer me apresuré pues solamente tenía el video allí, pero francamente pues siendo jurídicamente con más precisión mirando estas sentencias de la Corte Constitucional, y ahora las evidencias que los noticieros pues han transmitido, pues se da una situación donde realmente sí estaban en servicio activo los policías, pero esto no guarda una relación con el servicio, y por ende entonces pierde la competencia la justicia penal militar y debe serle atribuida a la Fiscalía General de la Nación, como bien lo hizo el señor el fiscal general de Nación, el doctor Francisco Barbosa, y que lo anunció ayer al mediodía. Pero ahora, lo que se viene es la situación posterior a ello, y que es lo que nos tiene ahora en yo digo ya un segundo Bogotazo, un 9 de abril de 1948, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, lo asesinaron. Pues obviamente tuvimos lo que se ha de la fecha a inicio o de comienzo de lo que se ha gestado o se ha conocido como un fenómeno de la violencia en Colombia, con la muerte de este líder, de este caudillo, abogado penalista, gran hombre como abogado penalista, Jorge Eliezer Gaitán, y que se generó esto del Bogotazo. Pues yo le llamo ahora, unos 72 años después, el Bogotazo, el segundo Bogotazo, porque hay que tener aquí, miren ustedes, este poder que se tiene con estos medios de YouTube, del Face, del TikTok, ahora del Twitter. Hombre, a ver, cuando se emplea mal, genera esto que se puede haber suscitado allí, que es una violencia, porque no todo el mundo pues la gente hay un repudio social frente a la conducta policial. Además de ello, porque súmele ustedes ya unos antecedentes allí en Bogotá, en los que un capitán del SMAT pues mató a un estudiante, y resulta de que eso tuvo protesta
y todo el rechazo social que generó frente a esa situación porque la investigación no arrojaba los resultados. Lo mismo ha pasado con el caso de Mapiripán frente a la conducta del general Humberto Uzcategui y el coronel Orozco y de otros actores allí porque sabemos que estos fueron grupos de autodefensa los que llegaron a generar esa masacre en Mapiripán, y por eso entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues dice que ciertamente la protesta que se hace es de que no se encuentra una respuesta rápida y efectiva en la justicia penal militar, y eso hay que decirlo. Obviamente que en la justicia penal militar también se está el debido proceso, se guarda el debido proceso, pues yo hice parte de ella, y las investigaciones pues es a la par de la justicia ordinaria, pero pues lo que siempre se ha dicho el mensaje que se ha enviado, para que me entiendan, es que en la justicia penal militar las víctimas muchas veces quedan cercenados en sus derechos. Por eso entonces para mí me parece mejor, más claro y transparente de que haya respondido inmediatamente el fiscal general de la Nación con estas acciones para que una misión los subalternos para que adelantaran la respectiva investigación y todo el empeño se le ponga a estos resultados, como lo hizo también aquí hace un mes cuando se dio entonces la lamentable situación con los 5 adolescentes de Llano Verde que fueron vilmente asesinados. Y miren ustedes, que es que yo les digo, estos medios, este celular, un testigo silente. Yo tuve el acceso aquí a un video que se rodó en Cali por uno de los familiares de uno de los jóvenes adolescentes asesinados. Pero como yo no puedo subir ni publicar nada, siendo menores de edad, pues obviamente, pero allí se dieron a conocer algunas situaciones en las que se advertía de pronto algún compromiso por acción o por omisión de la Policía Nacional. Y por eso entonces hace un mes exactamente la protesta que se hizo al otro día es ese atentar contra el CAI de la policía. Allí entonces hay que mirar y enfocarnos nosotros en estos aspectos, y ya de pronto ya me salgo como abogado desde un punto de vista como penalista para ubicarnos en el campo de la criminología como una ciencia interdisciplinaria y uno dice, bueno, aquí si le pregunta a usted a un sociólogo, le pregunta a un antropólogo, le puede preguntar a cualquiera de ellos que son los expertos en estos temas para entender por qué esa respuesta de la sociedad para esto, porque es que esta mañana también en la FM pues se lanzan preguntas y se hacen allí para que se llamen expertos y se analice por qué razón entonces se está dando esto, porque hubo conductas pues de rechazo social como lo que llamamos como el cacerolazo. Hasta ahí hay una protesta pacífica que pues obviamente es permitido, pues todos estamos en derecho en salir, pero si usamos estos medios para incitar a las masas, ahí es donde hay que ser prudentes, y por eso yo desde acá pues hago un llamado a la calma, porque entonces ahora se están escuchando trinos por allí de la oposición, de la derecha, de la izquierda, etcétera, etcétera, y entonces salen a polarizarte y casi que a sacrificar, digamos, los comportamientos de algunos servidores públicos, por ejemplo, de la alcaldesa, de decir que porque por la tarde ya estaba diciendo que todo el mundo se guarde en su casa. Sí, aquí también hay una situación que uno dice, bueno, pero ¿dónde está el presidente de la República? Que es el jefe, es el comandante de las fuerzas armadas, fuerzas militares y policías nacionales. No le dejemos esto solamente a la alcaldesa porque es la jefe de policía, y que entonces que rueden cabezas, porque es lo que uno siempre escucha, que el director de la policía, que el ministro de defensa. Pues hombre, entendamos que esto es una situación que se salió y se desbordó, se salió, ya llegó a un límite. Yo pienso que a veces la gente reacciona porque es obvio, es que todos nosotros en Colombia pues somos seres humanos y muchas veces pues también no podemos decir que frente a las masas no se sabe cómo va a responder. Recientemente aquí un padre asesina a varias cuchilladas a una hija, y lo que hizo fue
la ciudadanía quiso hacer justicia por propia mano. Lo iban a linchar. ¿Y qué hizo la policía? Pues quitárselo a la ciudadanía para que no lo linchara. La policía como tal, yo digo, esto es una institución de hombres y hay hombres buenos y hay hombres malos, como en todo. Pero entonces, en su mayoría, pienso yo, porque estaba escuchando ahora un coronel Arias, que acá en Blue Radio, que estaba diciendo sobre creo que es del comandante en la parte por el lado de Suba, el Pintal, no sé, y que hubo una sonada porque hubo gente que llegó allá con gasolina y entonces atentaron, una sonada, o actos incendiarios y toda esta cosa, pero ¿cómo hace para contener a la multitud que está en esta situación enardecidos? Y entonces aquí pues también hay que entender que muchas veces en esto se aprovechan algunos anarquistas para entonces generar todo esto. Y viene que ahora entonces, ¿qué se va a suceder? ¿Qué se pide? Que no, que entonces el toque queda a nivel nacional, porque evitar los actos de vandalismos, como por lo menos yo fui testigo ayer en algunos canales por YouTube que me mandaron pues, de aquí en Cali, que gente, una turba de personas que entonces cometen atentados contra los bienes y contra las personas. Y por eso entonces ahora ya que tenemos más de 60 y pico heridos en Bogotá, 10 muertos y además otra joven que murió ahí también, y que está diciéndose que sí, que es porque pues con estos canales aparecen entonces que la policía habían hecho unos disparos, pues eso contra la ciudadanía, cuando no estaba haciendo nada esa persona. Vimos por ahí otro video también por allí, donde un señor en una bicicleta, 6 patrullas, o sea 12 policías, cómo arremeten y atentan contra, lo atropellan, abuso de autoridad y una extralimitación. Pero es diferente entonces ese comportamiento a cuando pues se ve en una situación ya el policial, pues que también tiene que obrar en legítima defensa frente a ciertas situaciones. Pero entonces, fenómenos como estos, donde con estas redes sociales, entonces sale la gente a cometer pues cualquier actitud ya de vandalismo, pues que es completamente fuera se sale de las manos. Pero entonces, para entrar, y sin ya el aspecto social lo dejo aquí nomás, y que pues atenernos es a las respuestas inmediatas de las autoridades, en este caso el fiscal general de la Nación. Pero ¿dónde estaba el presidente en esto? Cuando los de Llano Verde, él a la semana siguiente fue que se presentó aquí en Cali, y bueno, ya el fiscal general de la Nación, que vinieron investigadores traídos de Bogotá, y así un grupo interdisciplinario allí que manejó esta situación y que produjo esos resultados. Pues lo mismo ahora se está pidiendo entonces, que se tengan resultados frente a esta situación no solamente de Javier Ordóñez, pero sino también de las 11 personas ya fallecidas allá en Bogotá. Entonces, hacia eso es lo que se espera, un resultado contundente, inmediato, y no siempre a veces salir allí a dar declaraciones que pues lo que hacen es de los mismos paños de agua tibia frente a una situación que está en estos momentos preocupante para Colombia, con todo esto que se está presentando a nivel nacional últimamente, con todas las masacres que hemos ya escuchado y visto por estos canales. Entonces, no me queda sino hacer una reflexión, y es decir que en realidad pienso yo muchas veces que la justicia penal militar pues debería quedar sola y estrictamente para las fuerzas militares, es decir, para el ejército, para la fuerza aérea y para la armada, y que la policía modificar ese artículo 216 y que la policía salga de que no quede como fuerza armada, porque al fin de cuentas el artículo 218 dice que es un cuerpo civil armado y que su misión constitucional es enfocarse frente a la convivencia y la tranquilidad ciudadana. Y entonces allí pues habría que mirar por qué razón entonces pues no desprender esa justicia penal militar y que quede todas las conductas delictivas cometidas
por el personal policial, pues que lo adelante la justicia ordinaria y no la justicia penal militar, que la justicia penal militar deberá que quedará estrictamente para conocer delitos típicamente de los militares y los hechos relacionados con el servicio como tal, pero ya estrictamente allí en lo militar, con todo pues esa, como una institución como tal que tiene una misión constitucional incluso diferente a la que tiene la Policía Nacional, porque la Policía Nacional, pues en mi experiencia durante los 20 años que estuve, pues son delitos, prácticamente son delitos en su mayoría comunes. Puede hacer que haya delitos aquí que le califiquen como el del centinela, la desobediencia, la insubordinación, temas estos que a la hora de la verdad pues pienso yo que debería ser estrictamente pero para las fuerzas militares. De esa manera podría entonces que, como en otras partes de otros países, pues la policía es un cuerpo civil armado y pues que la investigación no sea la justicia de la fiscalía, o en este caso la justicia ordinaria. Y así entonces evitarse todo lo que se ha conocido como estos atropellos frente a la comunidad y que pues realmente la policía, si bien es cierto, es para proteger, como lo dice pues, el artículo el segundo de la Constitución Política. ¿Están para qué? Para las autoridades, para proteger en su vida, en su honra, etcétera. Proteger, esa es la función de las instituciones en estos casos. Entonces, allí es que hay que enfocarse más, pensaría yo, una reforma. Y sé muy bien que se ha inyectado enormemente todo el tema de los derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas. Y en este caso la policía no ha sido ajeno a ello, pero entonces hay que reforzar más eso, porque el policía desde que sale a la calle pues debe tener con esa vocación de servicio, que los hay buenos, son muchos, la mayoría podría decirse. Pero dejemos eso de siempre que pasa una situación de esta, que esos son unos pocos. No, pero aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo y hay que revisar todo eso, pienso yo. Y pues ya la sanción política, pues eso no es de mi resorte, ni más faltaba yo pues no vine aquí a decir pues que rueden cabezas, porque pues eso no viene al caso, simplemente era una posición desde el punto de vista jurídico en el tema de las acciones y las omisiones del personal policial frente a lo de Javier Ordóñez, y lo que se ha presentado pues ya como un factor social de repudio social, pues como lo he manejado en el tema de que de pronto a otros expertos habrá que preguntarle sobre esos temas de cómo se reacciona por estos medios y todo cómo se manejaría todo eso en de las respuestas al rechazo social que se ha venido, que tenemos que mirar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que hay que cambiar, mis queridos amigos, porque esto no puede continuar así. Entonces, hasta aquí mi reflexión, pienso yo que lo hago con esta finalidad y pues excúsenme, de pronto pues yo al contrario pienso que debemos estar con las familias de las víctimas y por eso lo hago como un sentido homenaje y en respuesta a todo esto que nos está pasando en Colombia y que tenemos que cambiar. Tenemos que mirar, por ahí William Ospina, nuestro escritor, sacó un video que lo pude escuchar muy bien y entonces no nos podemos seguir matando. Esta violencia tiene que parar. Ya por lo menos la FARC como grupo político ahora, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar en lo que viene, ahora que traigan a Mancuso, que traigan a Jorge 40, que le cuenten la verdad al país frente a todos estos hechos de violencia, tantas masacres, tantas situaciones, para dar a conocer y que tengamos entonces conocimiento de la verdad y de la reparación y la no repetición de conductas como esta que está sucediendo. No podemos seguir en esta violencia, tiene que parar. Increíble que se esté viviendo otra vez lo del 9 de abril, lamentable, y pues tenemos que hacer algo. Y como dice William Ospina, nuestro escritor,
pues esto es una situación más de integrarnos en la comunidad desde el punto de mirar la sociedad como tal y mirar ese artículo de 95 de la Constitución política. Nosotros debemos ser solidarios y responder con acciones humanitarias. Ese es el derecho y el deber que le asiste a todo ciudadano. Y también obviamente a las mismas instituciones. Pero pienso yo que primero tenemos que ser más humanos, más solidarios y pues bueno, reclamar en protesta pero pacífica, reclamar y exigir respuesta a las autoridades, encargar y que se haga justicia, porque si no entonces viene es lo desmedido y lo que no debe ser, que es justicia por propia mano. Tenemos que entonces exigir a eso es que le apuesto hoy. Ok, mis queridos amigos, entonces hasta aquí nomás, brevemente, chao, chao.